establecimiento de huertas caseras y entrega de especies menores con su debido acompañamiento técnico, provisión de insumos y alimento para los animales de acuerdo con la preferencia de cada núcleo familiar, proyectos de generación de ingresos rápidos como cultivos de ciclo corto, piscicultura, avicultura, entre otros, con su debido acompañamiento técnico dirigidos a suplir necesidades inmediatas de los núcleos familiares y sustituir de manera oportuna y suficiente los ingresos antes derivados de los cultivos de uso ilícito, de acuerdo con la preferencia de cada núcleo familiar y las condiciones y potencialidades de la zona. Al mismo tiempo, se estructurarán con los cultivadores y cultivadoras, con los pequeños productores y productoras del territorio, proyectos productivos con visión de largo plazo en el marco del proceso de la Reforma Rural Integral, RRI, que aseguren a las familias mejores ingresos y condiciones de vida digna. Se priorizará la producción de alimentos y la generación de valor agregado y encadenamientos productivos con el fin de cubrir en primera instancia la demanda de las propias comunidades, pero también nichos del mercado nacional o internacional. Adicionalmente a las actividades agrícolas y pecuarias se promoverán actividades económicas artesanales, industriales y de servicios, especialmente las que generen valor agregado a lo que produzcan las comunidades, y otras de interés comunitario de acuerdo con las potencialidades de los territorios, con el fin de brindar garantías de ingreso y trabajo digno para las comunidades campesinas, hombres y mujeres. Especialmente afectadas por los cultivos de uso ilícito, se pondrán en marcha medidas especiales de promoción del cooperativismo y la economía solidaria. Estas se pondrán en marcha medidas especiales de promoción del cooperativismo y la economía solidaria. Estas actividades deberán guiarse por los principios que contempla la RRI, en especial los de sostenibilidad ambiental y de bienestar y buen vivir, y donde sea pertinente contribuir al cierre de la frontera agrícola y a la recuperación ambiental. En el caso de las personas amedieras o aparceras que estén asentadas y opten por permanecer en la región, se brindará el mismo paquete de asistencia inmediata. Para los recolectores y recolectoras, las acciones comprenden: asistencia alimentaria para los recolectores y recolectoras que vivan en los territorios donde se ejecuta el PNIS. Consiste en la entrega directa de mercados o de su equivalente en bonos o cualquier otro sistema que se establezca de acuerdo con las particularidades del territorio, hasta por un año por núcleo familiar, de acuerdo a las características propias de cada población y región. Opciones de empleo temporal para los recolectoras y recolectores asentados y no asentados en la región. La identificación de obras comunitarias y otras fuentes de empleo que surjan en el marco de la implementación de la Reforma Rural Integral, RRI, que vinculen de manera prioritaria a miembros integrantes de los núcleos de las familias de los recolectores y recolectoras. Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de optar por ser beneficiario en los términos del punto 1.1.3 de la RRI. El universo de los recolectores asentados y no asentados y los amedieros asentados que vivan en la región, hombres y mujeres, serán los que reconozca el censo de las asambleas comunitarias y el PNIS en forma participativa, para la comunidad en general. Primera infancia. Con el fin de facilitar el acceso a oportunidades laborales a las mujeres cabeza de familia y contribuir a la seguridad alimentaria de la primera infancia en las veredas afectadas por cultivos de uso ilícito, se desarrollará un programa de guarderías infantiles rurales. Población escolar. Con el fin de mejorar la seguridad alimentaria de las niñas y niños en edad escolar y promover su permanencia en las escuelas, se desarrollará un programa de construcción y dotación de comedores escolares y suministro de víveres para garantizar los desayunos a toda la población escolar de los territorios afectados por cultivos de uso ilícito, sin perjuicio de lo acordado en el punto 1 en el marco del Plan Especial de Educación Rural y en especial de los planes de choque de que trata el punto 1.3.4, Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación de la Reforma Rural Integral. Generación de opciones laborales. Se creará mecanismos de información para facilitar el acceso a las oportunidades laborales que surjan en el marco de la implementación de la RRI y en particular de los planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo que le permita a la comunidad que habita los territorios afectados por cultivos de uso ilícito identificar y acceder a la oferta laboral disponible, teniendo en cuenta medidas diferenciales para las mujeres rurales. Adultos mayores. Implementación de programas contra el hambre para la tercera edad en el marco del Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación del punto 1.3.4 de la Reforma Rural Integral.
Se implementarán programas de superación de la pobreza y de generación de ingresos. Se promoverá la realización de brigadas de atención básica en salud, sin perjuicio de lo establecido en el punto 1.3.2.1 Plan Nacional de Salud Rural. La viabilidad y sostenibilidad de los proyectos productivos de sustitución de cultivos de uso ilícito requieren de la puesta en marcha por parte del gobierno de los planes contemplados en el punto 1.3.3 de la RRI en materia de estímulos a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, generación de ingresos y crédito y mercadeo. Las medidas de apoyo por parte del PNIS estarán condicionadas al cumplimiento del cronograma de compromisos adquiridos por los cultivadores y las cultivadoras en el marco de los acuerdos de sustitución y no resiembra. Lo anterior en el entendido de que el proceso de sustitución y su sostenibilidad requieren del apoyo del gobierno en los términos acordados con las comunidades, manifestación voluntaria de renuncia a los cultivos de uso ilícito y a la permanencia en dicha actividad podrá darse de manera individual o en el marco de acuerdos o pactos de sustitución voluntaria con las comunidades. En todo caso, deberá existir un compromiso pleno de no cultivar, ni de estar involucrado en labores asociadas al cultivo, ni de participar en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de los cultivos de uso ilícito. No puede haber más de un integrante del núcleo familiar del recolector que reciba la asistencia alimentaria directa para su familia. El núcleo familiar puede estar compuesto por una sola persona. B. Obras de infraestructura social de ejecución rápida. Con el fin de responder de manera oportuna a las necesidades de las comunidades, en los planes se definirán obras de infraestructura social de ejecución rápida que serán priorizadas por las comunidades y que incluirán, entre otros, vías terciarias, mejoras a escuelas, centros de salud y casetas comunales sin perjuicio de la implementación de otros planes y programas de infraestructura en el marco de la RRI. Comprende C. Componente de sostenibilidad y de recuperación ambiental. Con el fin de contribuir al cierre de la frontera agrícola y propiciar procesos de recuperación ambiental, en especial en los municipios que colindan con zonas de especial interés ambiental, los planes tendrán un componente de sostenibilidad y protección ambiental que incluyan, entre otros, acciones de recuperación y adecuación de los suelos para el establecimiento de cultivos lícitos, acciones para la mitigación de los daños ambientales en zonas de especial interés ambiental, ecosistemas frágiles e hidrografía vulnerable y para la recuperación de los bosques. Proyectos de protección ambiental y productivos ambientalmente sostenibles en zonas de especial interés ambiental, como por ejemplo proyectos silvopastoriles y demás programas contemplados en el punto 1.1.10. D. Plan de formalización de la propiedad. Con el fin de promover el acceso a la tierra para hombres y mujeres y de incentivar el proceso de sustitución de los cultivos de uso ilícito en las áreas donde se cumplan los compromisos adquiridos por los cultivadores y cultivadoras con el PNIS, se acelerarán los procesos de formalización en los términos en que lo indica el Plan de Formalización Masiva de la Propiedad de que trata el punto 1.1.5 de la RRI. El gobierno adecuará la normatividad para permitir la adjudicación a este tipo de beneficiarios y beneficiarias. E. Planes para zonas apartadas y con baja concentración de población. En zonas con baja concentración de población y que por su ubicación y distancia son de difícil acceso, lo que dificulta la provisión de bienes y servicios para el bienestar y buen vivir de la población y su integración territorial, se adelantarán medidas especiales para la sustitución de los cultivos de uso ilícito, la recuperación de los ecosistemas, la creación de nuevas oportunidades de empleo relacionadas con transporte fluvial, programas de recuperación ambiental, protección de bosques y fauna, etc. Lo anterior sin perjuicio de alternativas de relocalización de las comunidades allí asentadas, cuando sea posible y necesario y en concertación con las comunidades para mejorar sus condiciones de vida. F. Cronogramas, metas e indicadores. Los planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo, como los acuerdos deberán incluir cronogramas de ejecución con metas e indicadores, incluyendo los compromisos adquiridos por la comunidad, que permitan medir el impacto de los proyectos en las condiciones de bienestar de las comunidades, niños y niñas, hombres y mujeres, y hacer seguimiento al plan. 4.1.4. Implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en Parques Nacionales Naturales, PNN. Para solucionar en los PNN el problema de la
presencia de los cultivos de uso ilícito y garantizar el bienestar y buen vivir de las comunidades y la preservación y conservación de los PNN, se establecerán mecanismos de interlocución directa con las comunidades para construir acuerdos para la erradicación de los cultivos que garanticen el control, restauración y protección efectiva de estas áreas. Para estos efectos se partirá de lo acordado en el punto 1.1.10 de la RRI y en particular en lo que trata su tercer acápite.